Hola y bienvenido a este video tutorial donde en esta ocasión te voy a enseñar a crear tus propias miniaturas para tus videos en Facebook. Te voy a enseñar a crear estos recursos con Photoshop. Empezamos. Bien, primeramente, como podemos observar, nos encontramos ahora mismo en el proyecto de Photoshop donde he previamente trabajado el diseño para una de mis miniaturas correspondiente a uno de mis videos en mi página de Facebook. Cabe recalcar que ya he establecido exactamente las medidas idóneas para diseñar este tipo de recurso y por supuesto esta plantilla te la voy a compartir ya que podrás descargarla mediante la descripción de este video. Habrá un link en el que posteriormente podrás acceder a esta plantilla. Lo que vamos a hacer es ya empezar a añadir estos elementos correspondientes al diseño. En este caso, como podemos observar aquí, contamos como que con una vista previa antes de el resultado final que vamos a obtener de la edición de video o del diseño o de la imagen que estemos editando, y el después donde ya mostramos el resultado. Como podemos observar, pues es un poco el contraste de precisamente el antes, donde no hay nada, y el después, donde mostramos donde mostramos ya parte del resultado y queda como un poco contrastado el hecho de que esto hace que quede un poco contrastado el diseño entre lo antes y lo después. Empezando por esta parte del antes, que hice simplemente para lograr pues esta imagen. Realmente es una imagen, ya que si vamos al grupo y desactivamos específicamente esa imagen, como podemos observar, pues se deja de ver en el diseño, porque en realidad es una captura de pantalla que hice. Abrí el proyecto, por ejemplo en Photoshop, que tengo un proyecto de diseño, o por ejemplo puede ser una edición de video. Bueno, abro After Effects y como está, solamente capturo la pantalla donde se encuentra ese proyecto. Lo que hice aquí es recortarlos, obtener este resultado, ¿no? Y cuando tengamos esa captura, simplemente vamos a arrastrarla al Canva. Yo quiero que se muestre por un lado, en el lado del antes del diseño que pudimos observar aquí, pues el momento en el que no tenía nada el Canva, no tenía nada el espacio de trabajo, y el después donde ya tiene el resultado. Pues es simplemente eso, una captura de pantalla. Presionamos control más T, o vamos a edición y elegimos transformación libre. Bien, como podemos observar, pues ya tenemos ese modo de transformación libre. Básicamente, si desactivamos esta opción, podemos modificar el ancho independientemente sin que el alto se ajuste proporcionalmente. Es decir, supóngase que aumente en un 100% el ancho, y como podemos observar, la imagen creció de manera horizontal, es decir, solo el ancho, porque al desactivar la opción de mantener proporción, pues ya no ajusta de manera automática. Al cambiar el ancho, por ejemplo, no lo ajusta de manera automática el alto, para que mantenga como que la proporción de la imagen. Proporción le llamo porque básicamente, si nos damos cuenta, distorsionó la imagen que tenemos aquí. Y básicamente guardar la proporción significa que crezca de manera equitativa tanto el ancho como el alto, que debe ser para que tenga pues como que el acabado original, ¿no? Porque ahorita se ve pues distorsionado porque está muy ancho aquí, porque no creció el alto, pero básicamente eso es lo que define la proporción. Crecer con proporcionalidad significa crecer de manera equitativa para que se siga viendo igual el recurso. En este caso pues ya no se ve igual porque solo modificamos el ancho y no está activada. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es, por ejemplo, marcar en un 50% estos dos. Simplemente es buscar un tamaño en el que nos permita, en este caso, tener solo esta parte, ¿no? La parte gris y la mitad del Canva, ¿no? De la pantalla. En este caso, supóngase que lo tenemos de esta forma, ya queda más o menos centrado. Y bien, supóngase que, a ver, aquí. Entonces, ya que tenemos centrada nuestra imagen y al aumentar su escala, pues básicamente ya se ajustó como queremos. Entonces vamos a utilizar la herramienta de pluma para generar un trazo y posteriormente generar una máscara vectorial, es decir, recortar la imagen. En este caso solo quiero la mitad, por lo tanto marco dibujo un trazado que me permita generar una máscara que solo conserve la parte que está dentro de la máscara, y esto básicamente se define con esta opción.
tenemos que verificar que en opciones de trazado, en operaciones, para el trazado tengamos seleccionada la opción de formar intersección con áreas de formas. En otras palabras, esta modalidad lo que va a hacer es conservar lo que esté dentro del trazado y lo que no se va a quitar. Básicamente clic derecho y la opción crear máscara vectorial nos permite ya recortar este recurso a la mitad. Bien, una vez teniendo esto, voy a arrastrar ahora el resultado que obtuve. Por ejemplo, supóngase que obtuve el siguiente, que podría ser a lo mejor una miniatura, ¿no? Básicamente tiene la forma del Canva, de la zona de trabajo de una miniatura, la resolución básicamente. Entonces yo creo que pegaría bien con una miniatura. Por lo tanto, importo lo que vendría a ser la imagen resultado o una captura de algún fotograma del video que básicamente describa pues qué es lo que obtuvimos, ¿no? Y bien, una vez que encontremos el tamaño adecuado donde coincida con el tamaño que tenemos del lado derecho correspondiente al Canva, a la zona de trabajo, en este caso de Photoshop que capturamos donde no tenemos nada, pues el otro lado de este diseño, la otra mitad, mostrará una parte del resultado que obtuvimos. En este caso es tan simple como pues ya importar. Una vez importando la captura de nuestra interfaz, recortándola para mostrar lo que queremos, importamos ahora el resultado que obtuvimos y lo cortamos a la mitad, como hicimos con el recurso anterior. Simplemente con la herramienta pluma volvemos a trazar una forma para generar una máscara vectorial. En este caso tenemos que tener seleccionada la capa que queremos, a la que queremos crear esa máscara, o en otras palabras recortar ese recurso. Ya que si por ejemplo tuviéramos seleccionada otra capa, pues cuando le demos en crear máscara vectorial, lo que va a hacer es generar la máscara para dicha capa y no, por ejemplo, para la imagen que tenemos aquí, que es la de la miniatura. En este caso, seleccionando primero la capa, vamos a trazar con la herramienta pluma lo que queremos recortar y básicamente clic derecho y crear máscara vectorial. Y como podemos observar, ya tenemos esta parte donde muestra el Canva vacío y aquí el resultado. Y vamos a dibujar una forma de este tipo, rectángulo. Vamos a ajustar, vamos a presionar ahora control más T o transformación libre mediante el menú edición. Y vamos ahora, en este caso y a diferencia de cuando manejamos la transformación libre en el otro recurso, que es la imagen, la captura de pantalla, ahora sí vamos a desactivar la proporcionalidad, es decir, vamos a poder modificar los valores de ancho y de alto de manera totalmente independiente sin que el valor contrario tenga que ajustarse a fuerza para mantener la proporción. En este caso lo desactivo para que pueda hacer justamente esto, hacer que crezca en ancho y en alto lo necesario esta forma, este rectángulo, para que se ajuste a la totalidad de este espacio, que aparte a la totalidad de ese espacio donde se encuentra pues la miniatura o básicamente la vista previa del resultado, la mitad del resultado que se va a poder ver en este diseño. Y a continuación voy a seleccionar la capa y la arrastro por debajo de esa imagen, de esa miniatura que tenemos aquí, como parte del resultado que en este caso obtuvimos en el video que le vayamos a colocar pues esta miniatura en Facebook. Y bien, como podemos observar pues ya tenemos esta parte que muestra el Canva vacío y pasamos a obtener esto, ¿no? Que es el después. Básicamente la idea del diseño pues es esta y es justamente lo que estamos consiguiendo, que mostremos un antes y un después de lo que fue ese diseño, en este caso partiendo de la nada a un resultado en concreto. Y bien, ahora lo que voy a hacer es cambiar el color de esta forma, de este rectángulo. Simplemente seleccionamos la capa y en propiedades, en esta pestaña propiedades, y veremos que aquí nos aparece un recuadro con el color que tiene la forma. Pues simplemente en la opción que como tal se llama definir tipo de relleno, vamos a hacer clic y yéndonos ahora al selector de color, que es el icono colorido que se encuentra del lado derecho superior de la ventana emergente que abrió esta opción, le damos clic y nos dirigimos básicamente ya a la zona donde se encuentran los colores, donde podemos buscar una tonalidad en específico. Cabe recalcar que si nos salimos de ese panel, es decir, que si arrastramos el cursor hacia afuera de ese panel, nos sale el icono de cuentagotas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto?
pues justamente significa que podríamos posicionarnos sobre alguna zona en específico de este espacio de trabajo que tiene este proyecto que hemos creado, que por cierto las proporciones, las dimensiones que hemos utilizado son 1920 por 1080. Y bien, ahora continuando con aquello que estamos explicando del cuentagotas, pues simplemente podríamos posicionarnos con el cursor en alguna zona donde queramos replicar exactamente esa tonalidad de color para nuestra forma, dar clic. Y como podemos observar en el panel que seguramente estarás viendo cuando selecciones el selector de color, se cambió básicamente la tonalidad que está seleccionada. Y una vez que damos OK, podremos observar que ya la tonalidad es exactamente la misma que tenemos aquí. Vamos a agregar los textos. Y bien, activando ya lo que ya teníamos, pues simplemente elijo la opción, la herramienta de texto horizontal, doy clic en algún lugar de nuestro espacio de trabajo y simplemente escribiré el texto. Por ejemplo, antes, que es el primero que está del lado izquierdo, donde se encuentra pues la vista de lo que había antes de empezar a diseñar, ¿no? O sea, con lo que comenzamos, que en este caso quiero representar que el Canva estaba vacío hasta llegar al resultado que está del lado derecho, que es la idea de este tipo de diseño, ¿no? Y lo que voy a hacer es seleccionar esta capa, clic derecho, y voy a duplicarla, justamente porque pues es lo mismo, solo que con un ya que básicamente el tamaño del texto es el mismo y solo cambiaría el valor que tenemos escrito. En este caso sería después para esta parte del diseño. Y ya tenemos esos dos textos. Ahora, siguiendo también ya con esta... Ahora voy a volver a duplicar ya sea cualquiera de estas dos capas, ya sea cualquiera de estas dos capas para colocar el título del video y mi marca personal. En este caso voy a duplicar la capa de texto que dice después, simplemente seleccionando la capa en esta zona, seleccionándola, clic derecho y duplicar capa en el menú emergente que seguramente te aparecerá al hacer clic derecho sobre alguna de estas capas. En este caso duplicamos la capa de texto y ya tenemos una copia de esta capa. Simplemente la posicionamos donde debe estar, que en el caso del diseño que te he mostrado pues se encuentra del lado izquierdo inferior, y le cambiamos el valor. En este caso voy a poner creando miniaturas, tal cual está en la vista previa, en el resultado que previamente he preparado para mostrarte. Y bien, vamos a aumentar un poco el interlineado. Si nos damos cuenta, tenemos también una serie de opciones dentro de propiedades. Cuando seleccionamos la capa, detecta que es un texto y nos da todas las propiedades correspondientes al texto. Y específicamente en el apartado, en el campo que tenga este icono al lado y que diga definir interlineado, es donde podremos modificar cuánta es la distancia que se deja entre las líneas de los textos. Vamos a colocar en la posición donde queramos que este texto sea visto. Ok, de acuerdo. Podría ser en este lugar, y ahora solo faltaría el texto correspondiente a mi marca personal, aquel que dice Adrián Balam. Ya sea que dupliquemos nuevamente alguna de las capas de texto, como te he mencionado, clic derecho sobre la capa y en el menú emergente que te saldrá eliges duplicar, o también podríamos seleccionar otra vez la herramienta de texto horizontal, hacer clic sobre alguna parte de nuestro Canva, de nuestra zona de trabajo de este proyecto, y escribir pues ya el texto que queramos. En este caso voy a seleccionar la tipografía que suelo utilizar para mi marca personal, para representar mi marca personal Adrián Balam, y la tipografía que he elegido pues es la que podemos apreciar ahora, y simplemente escribo pues bueno, en este caso mi marca Adrián Balam. Entonces voy ahora a definir un tamaño menor, porque como pudimos observar en el resultado previo al principio del video, y al principio del video pues este texto suele ser más pequeño, suele estar ahí de manera más sutil en una esquina, en este caso exactamente en la esquina inferior izquierda. Y bien, como vemos pues ya está colocado también este texto. Ahora, ¿qué faltaría? Faltarían las formas que pudimos observar, las formas curviadas que observamos en el resultado que te mostré.
que, como podemos observar, pues tiene esta forma curviada, y es como que un rectángulo, solo que uno de los lados está curviado, y aquí es en realidad la misma forma, solo que con una escala pues mucho menor. Vamos a utilizar un rectángulo para posteriormente darle la forma curva darle la forma curva en uno de sus lados, y tal cual generar la figura que vimos anteriormente, que es la de como un rectángulo con un lado curvo que se encuentra en las esquinas de este diseño. En este caso voy a dibujar un rectángulo, voy a posicionarlo donde lo quiero, en este caso en la esquina inferior derecha. Voy a presionar control T para transformar libremente este elemento, lo vuelvo a ajustar un poco para que quede justamente en esa esquina, y voy a deshabilitar, si tengo habilitado mantener proporción, que habilitado se encuentra de esta forma, la tengo que deshabilitar para que podamos modificar